Bien, en la anterior clase realizamos un pequeño ejercicio de aprendizaje deductivo. Es una competencia que todavía pues aún le toca trabajar un poco más. Eso se gana desarrollando pues bastantes ejercicios y nada, bueno, que ya se va a adquirir poco a poco. ¿De qué trataba la actividad? Pues era muy sencilla, la mayoría de cosas pues, que se estaban viendo ahí. Yo creo que desarrollar una interfaz gráfica, arrastrar controles no es el problema. El ejercicio, como se dieron cuenta, era copiar las líneas de código que ya se habían hecho antes, que se hacían lo mismo, y realizar unos pequeños cambios sobre el resultado, ¿no? Y realizar la operación que era correspondiente a eso, y de pronto cambiar algún símbolo para que la entrada se mire un poquito más cercana pues, a cómo sería pues, más amigable para un usuario para que se mire el resultado en el label, ¿no? Ese aprendizaje se llama aprendizaje deductivo porque se trata de haciendo lectura de lo que hay en el código que se ha hecho semejante, pues la persona pues trata de asimilar ese conocimiento y reproducir el ejercicio o haciendo unas pequeñas modificaciones, a tal suerte que logra resolver el ejercicio. Pero pues les ha costado un poquito, no se preocupen que eso pues se va adquiriendo poco a poco, pero no se va adquiriendo poco a poco sin hacer nada, pues se va adquiriendo poco a poco desarrollando bastantes más ejercicios. Ahora bien, hay algunas cosas, algunos conocimientos que tal vez no se miraron, pero pues digámoslo de esta manera, que no todo aquí en la universidad lo van a poder aprender. De hecho, es muy poquito lo que logran aprender acá en la universidad en cuanto a lo que se requiere en la industria. ¿Qué es lo que da la universidad? La universidad da y sienta las bases como estas, ¿no es cierto? Poder mejorar la lógica computacional, que esa no se adquiere fácilmente, mejorar las prácticas de aprendizaje, ¿no? Aprendizaje deductivo, inductivo, abductivo, que es lo que aplican todos mis colegas cuando ustedes les están explicando una clase. Y bueno, y a partir de eso, pues ustedes puedan replicar y llegar a una empresa y poder resolver los problemas, ¿no? Allá se van a encontrar con ejercicios pues mucho más difíciles. Algunos hacen unas capacitaciones, son muy pequeñas, y van a tener que llegar a código que ya está construido, ¿no? Entonces, eso es una competencia muy importante que la van a tener que adquirir, pero todavía les queda mucho por recorrer para poder seguir con esto. Entonces, bien, con eso quería iniciar la clase. Vamos a empezar la grabación del día de hoy. Hecha esa reflexión, vamos a iniciar la grabación. Bien, estamos grabando. Voy a cerrar las slides de la clase de los chicos que estaban aquí anteriormente conmigo, que se querían cerrar. Y voy a conectar mi mouse porque me es mucho más fácil trabajar con el mouse que con el pad mouse, ¿no? O sea, yo con el pad mouse casi no puedo trabajar muy bien. Bien, espero que esto algún día entrene. Bien. Bueno, todos dejemos abierto porque sí puede que... Parece que venció el certificado dictado porque no dejaba entrar.
Ok, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? El día de hoy vamos a seguir con la temática. Vamos a pasar de un conocimiento, de un aprendizaje deductivo. Con esto, pues ese aprendizaje deductivo a uno le sirve mucho para saber y sentar las bases de dónde están posicionados los estudiantes en cuanto a la resolución de problemas. Pero ahora vamos a inducir el aprendizaje, ¿no? Entonces, vamos a explicar un poco más detalladamente en qué consisten las cosas que están aquí. Muy bien. Lo primero es explicar algunas cosas que no tenían, parece que no se habían visto en la materia anterior a esta, pero me parece muy raro, y es que no he logrado concertar como una cita con Mauricio, porque hemos estado muy ocupados haciendo otras actividades. Mauricio concertando algunas citas para unos eventos que se van a realizar aquí en la universidad, y no he logrado hablar con él todavía para colocarnos como en sintonía. Pero pues con lo que me han dicho ya me doy una idea de qué es lo que está pasando. Bien, vamos a colocar aquí una carpeta. Clase 2. Ya llevamos más clases, Bien. Vamos a copiar esta. Vamos a abrir aquí. Corregir trabajo, bien, ahí está. Solo te voy a dejar una. Va muy bien, listo. Entonces, algunos estudiantes me escribieron que habían logrado hacer el ejercicio por su cuenta. Eso es muy bien, eso es un ejercicio muy bueno, que ustedes traten de replicar la clase sin ver lo más mínimo que se ha visto, recordando, haciendo el esfuerzo. Y de esa manera, pues, pueden estar contentos. Lograron hacer el ejercicio sin necesidad del apoyo de la clase grabada. Entonces, es que hay un avance muy significativo, ¿no? Muy bien. Ojalá, pues, todos pudieran tener esas iniciativas para poder aprender. Bien. Bien, el día de hoy vamos a hacer un pequeño repaso de Java, porque veo que hay algunas cosas que no se han visto. Vamos a dar un pequeño repaso. Hay una cosa que antes de empezar con este repaso que debo decir: el lenguaje, muchachos, debe ser lo de menos para ustedes. Hay muchísimos lenguajes de programación. De hecho, yo creo que les mostré usted sabe algunos de estos 25 lenguajes que están en este top: C, Python, Java, C++, C#, Visual Basic, JavaScript. Está muy bien, porque con esto es lo que está pidiendo la industria, así se está moviendo ahorita mismo. C, pues, de primero, desde luego es un lenguaje muy utilizado. El sistema operativo con el que ustedes están viendo mi pantalla está construido con C. Entonces, se puede hacer C++, y C++. Todo Linux, todo el kernel de Linux, esos dispositivos Android, está construido en C. Los sistemas embebidos se construyen en C. Todo lo que es el Internet of Things, Internet de las cosas, está en C. Entonces viene muy bien. Con Python, pues, eso es ha subido bastante es un lenguaje multipropósito y además sirve mucho para inteligencia artificial. De hecho, pues yo trabajo con Python. Aquí estoy entrenando una red neuronal que no acabo de entrenar hace muchísimo tiempo que está. Y vale, que no sé a qué hora se acabe. Bien, está desde anoche eso. Bueno, esperemos que ojalá acabe después de clases, por lo menos para saber cómo le va en el entrenamiento. Y bueno, desde luego que Java es muy bueno. Esto solamente es este último mes, ¿no? Como ha ido este mes.
pero a lo largo de la historia, pues generalmente yo creo que les mostré Java pues ha estado entre primero y segundo puesto, bueno, segundo aquí pues en el 2016 primero, 2011 primero, muchas veces de primero. En ese 2021 pues va de segundo en popularidad, pero pues ahí se van disputando las cosas, ¿no? Esto puede ser por esa guerra que está casada entre Google y Oracle ahora mismo. Esto es a lo largo de los tiempos, entonces eso quiere decir que la industria de software se está moviendo con estos lenguajes, ¿no? Con C, Java, Python, C++. Pues todos estos, ¿no? Todos estos, la verdad, son muy, muy buenos. De hecho, JavaScript se construyen muchas cosas ahora. Y nada, entonces, cuando salgan a la industria, pues allá no van a decir, hey, profe, no, lo que pasa es que yo no lo puedo construir en Java porque a mí en la universidad me enseñaron C. No, o sea, eso no es válido. Acá lo que les importa a las empresas es que usted tenga una buena lógica para resolver problemas. Eso es lo más importante, llévense en eso en la cabeza. Luego los comandos, las instrucciones se parecen mucho. Entonces ya saben que tienen que colocar un if, tienen que colocar un for. Entonces lo que tiene que consultarse es simplemente cómo se hace, cómo es la sintaxis, ¿no? Y hay operaciones que se realizan que son genéricas, van a ser genéricas para todos los lenguajes. Capturar un texto, convertirlo a número de números, convertirlo a texto. Son cosas que se hacen prácticamente en todos los lenguajes. Entonces, son operaciones que pues generalmente están a la mano, ¿no? La respuesta está en la mano, ¿no? Entonces, se hace la consulta y se aplica la lógica de programación. Todos los paradigmas que manejan esos pues son generalmente en la industria son paradigmas orientados a objetos o estructurados, pues muy poquitos utilizan programación funcional aún, como ya para cosas muy específicas se utiliza la programación funcional, y la declarativa, que pues cuando ya están viendo bases de datos, pues ahí se dan cuenta que es otro estilo de programación que también se consigna y se logra adquirir el conocimiento en este contexto universitario. No siendo más, empecemos con un repaso de Java. Entonces hay unas operaciones de uso común que se hacen en Java. Lo primero es que hay unas operaciones que son operaciones matemáticas. Operaciones matemáticas. Hay unas operaciones que son operaciones con cadena, no, que no son matemáticas. Hay unas operaciones que son operaciones lógicas. Entonces, cuando hablamos de operaciones con eso, pues vamos a hacerlo con un contexto genérico. Las operaciones matemáticas son algebraicas. Generalmente es para tratar de realizar alguna transformación con unas funciones. Entonces, existen bibliotecas que ya nos ayudan a hacer esto. Entonces, acá dentro de las operaciones matemáticas es un superconjunto donde utilizamos la biblioteca MAT. Entonces en MAT se usa la biblioteca. Entonces MAT, ¿qué tiene por dentro? MAT contiene operaciones matemáticas de uso común. Como trigonométricas, tiene potenciaciones, conversiones,
funciones de grados a radianes, etcétera. Esto lo contiene la biblioteca MAT. ¿Listo? Hay que decir que MAT contiene métodos de clase. Métodos de clase, esos pues de la programación orientada a objetos que ustedes miraron, quieren decir que son métodos de clase o, coloquemos entre paréntesis, estáticos, ¿no? Es un concepto muy importante dentro de la programación orientada a objetos, ¿no? Tiene métodos de clase o estáticos. Muy bien. Operaciones con cadena. Entonces, para las operaciones con cadena, voy a colocar esto un poquito más. Para las operaciones con cadena, para las operaciones con cadena se usa la biblioteca string. Esta biblioteca string contiene operaciones de conversión de minúsculas a mayúsculas, de minúsculas a mayúsculas, viceversa, ¿no es cierto? De mayúsculas a minúsculas, concatenación, particionado de cadenas, bueno, hay muchísimos, ¿no? O sea, hay muchísimos métodos ahí de conversión de minúsculas a mayúsculas, concatenaciones, son las más comunes, ¿no? Particionar cadenas, tiene operaciones a ver qué más se usa ahí, a ver que uno no usa tanto, string, punto. Mayúsculas, bueno, por eso no recuerdo que todas. Vamos a colocar aquí string, punto. Tiene muchísimos. No tiene muchas tampoco. Punto. Tiene comparaciones de conversión. De comparación. Contiene operaciones de conversión de minúsculas a mayúsculas, concatenación, particionado de cadenas, de comparación, de concatenación también, de contenido, de comparación ya dije, de conversión a bytes, de formateado. Y bueno, muchísimas más. Eso pues lo más de uso común que se usa. Y contiene métodos de clase y de instancia o objeto
estos métodos de clase, pues otra vez colocamos aquí métodos estáticos entre corchetes para enunciar que es una palabra importante. Instancia, objeto. Contiene métodos de clase estáticos y de instancia objeto u objeto. Es decir, que algunas cosas, algunas de esas operaciones se van a realizar con métodos estáticos y otras operaciones se van a realizar con métodos, con métodos de clase o métodos de instancia, ¿no? Son elementos muy importantes dentro de la programación orientada a objetos que son independientes del lenguaje, son propios de la programación orientada a objetos, del paradigma. No son propios de Java ni de C, son propios de la programación orientada a objetos. Entonces, es lo que está ahí. Y las operaciones lógicas, que son las operaciones de comparación, ¿no? Las operaciones de comparación, entonces, pues estas no entramos en mucho hincapié. No creo que pues son operaciones, digamos, que tienen un valor de verdad. Entonces estas sí ya las conocen, estas se manejan con operadores generalmente. Está AND, OR, SOR, ¿no es cierto? Operaciones lógicas, NOT. Y desde hecho, pues los operadores de comparación, ¿no? Los operadores clásicos, ¿no? El AND acá en Java, pues es con este símbolo. El OR es así. El SOR, creo que está a nivel de bytes. El SOR es así. El NOT, la operación de negación, es este operador. Los operadores de comparación. Pues ustedes ya los conocen. Coloquemos los mayor, menor que, la igualdad, el diferente. Y pues se pueden combinar con el mayor igual, ¿no? Entonces digamos que mayor igual, coma menor igual. El de comparación es igual, ese es el de la igualdad. Bien, estas son las operaciones pues, más clásicas que pueden todos tener alguna complicación. Y pues son los que más se van a utilizar. Entonces, vamos a mirar algunas de las que más se utilizan. Digamos que con la biblioteca MAT, pues son operaciones que se le envían algunos otros elementos, digamos, coloquemos algún ejemplo aquí. Ahora vamos a colocar mejor aún, una slide que diga lo siguiente. Para comprender mejor en qué consiste la biblioteca, es necesario acudir a las fuentes de documentación principal, es decir, oficiales, mejor dicho.
Es decir, si usted va a desarrollar, por ejemplo, para Angular, pues va a la página de Angular, ¿no? Pues le va a ir mejor. Si va a desarrollar para Android, vaya a la página de Android. Entonces aquí para Java, pues API Java. Entonces aquí está todo el API de Java. Aquí pueden consultar pues todo lo que ustedes deseen saber de Java. Pero por ejemplo para desarrollar digamos que queremos la biblioteca Math, pues aquí nos vamos acá arriba dice Math. Entonces dice que bueno, tiene las clases Big Decimal, Big Integer, Math Context. Aunque este Math que está aquí no es el Math, porque debería estar en mayúscula. Vamos a mirar. ¿Esto qué es? Ah, Java 7. API Java 8. Math Java 8, entonces aquí está, por ejemplo, la clase Math o del API que vayamos a manejar, ¿no? Vamos a colocar en lugar de esto, colocamos esto, por ejemplo. Entonces aquí ustedes pueden darse cuenta cómo está primero la firma de Math, la firma del delegado y todos los métodos que tienen. Entonces está, por ejemplo, ordenado alfabéticamente, tienen, por ejemplo, el método el valor absoluto de un número, que pueden enviarle un número double, pueden enviarle un número flotante, un número entero, un número long. Y les dice, ¿no es cierto?, qué hace. Dice, por ejemplo, aquí dice, retorna el valor absoluto de un valor double, ¿no? Retorna el valor absoluto de un valor flotante. Aquí, por ejemplo, la función arcoseno nos dice retorna el arcoseno del valor, retornando el ángulo si el ángulo está en el rango menos pi medios a pi medios. O sea, que el ángulo retornado está entre menos pi medios y pi medios. Igualmente pueden ir aquí a ver algún ejemplo. Por ejemplo, acá está seno, aunque bueno, no tiene los ejemplos. Yo sabía que tenía ejemplos, esto también. A ver, vamos a mirar si hay. No habían ejemplos, pero bueno. Pero nos dice la firma del delegado, ¿no? De este lado de acá nos dice lo que retorna, nos dice que el arcoseno siempre retorna un double. Y qué lástima que no hay ejemplos. A ver, vamos a mirar qué hay más abajo. Eso ya yo recuerdo que sí tenían ejemplos, pero no. Bueno, acá explica un poco más detalladamente de qué trata cada uno de los ejemplos, ¿no? ¿A qué dice uso? A ver, miremos qué dice. Subbook, tree, deprecated, index, la clase, método, file, constructor, todas las clases. Bueno, no estuvo tan buena esa documentación en cuanto a ejemplos, ¿no? Pero pues para colocar, por ejemplo, un ejemplo para saber cómo funciona. Bueno, yo aquí ya sé que pues yo tengo que enviarle un parámetro double y me va a devolver un double. Y como me dice que es estático, sé que es un método que se debe consumir como método de clase, es decir, que no necesita una instancia. Necesitamos un objeto, simplemente llamamos a la clase, a la función y con eso ya podemos obtener el valor. Entonces vamos a recordar como este tipo de cosas, ¿no? Entonces vamos a recordar, voy a quitarlo de aquí. Vamos a recordar qué es un método, cómo se manejan los métodos estáticos. Métodos
de clase, digamos, métodos de clase. Esto es lo que está junto. Entonces, métodos de clase. ¿Listo? Entonces, métodos de clase o llamados métodos estáticos. Entonces, ¿qué es un método de clase o un método estático? Están aquí seleccionados con negrita. Entonces, un método estático de clase es un método que no necesita de un objeto para ser ejecutado. Por ejemplo, la función seno de la clase math. Entonces, vamos a apoyarnos en la función seno de la clase. Entonces, si nos vamos a la documentación y vamos ahora acá a buscar la función seno, vamos a buscarla así mejor, control F, sin ahí. Aquí está la función seno, entonces vamos a mirarlo por acá, por esa documentación que está más chévere. Entonces, hay la implementación, ¿sí? ¿Qué diferencia hay entre la edición 7 y la edición 8? ¿La qué? Del punto de Java, que estaba ahí, ¿qué hay de diferencia entre la edición 7 y la edición 8? ¿Qué diferencia hay entre la edición 7 y la edición 8? De esa página. Son APIs diferentes, ¿no? Eso quiere decir que puede tener algunas mejoras en cuanto a rendimiento. En la edición 8, si no estoy mal, en la edición 8 ya se introdujeron las funciones lambda, pero en cuanto al paradigma de programación orientada a objetos no hay cambios fundamentales, ni siquiera hasta la versión 12 no hay cambios fundamentales en la programación orientada a objetos. Sí, son, por ejemplo, corrección de bugs, ¿no? Algunos mejores de rendimiento, introducción de paradigma funcional, ¿no es cierto? No sé si en la función 8 o en la función 9, en la versión 9 fue que ya introdujeron el paradigma funcional. Yo creo que aquí en el 8 ya está. A ver, lambda expression Java. Sí, desde Java 8 se introdujo las expresiones lambda. Sí, que son funciones anónimas, ¿no? Que es algo que no tenía Java en esa versión. Eso que ocurre. Esto es muy difícil saber todos los cambios, pero cuando van a lanzar un API nuevo, de los 12 al 13 dicen, ¿no? Generalmente en las reseñas dice cuáles son las mejoras, ¿no? Qué es lo nuevo, qué se descarta. Algunas funciones dejan de estar en uso, ¿no? Las colocan en desuso, las colocan como obsoletas. Eso es lo que generalmente pasa de un API a otro. Bien, vale. Entonces, aquí miramos la implementación de la función seno, ¿no? O sea, miramos la firma del delegado, dice que es public static double sin double a. Esta parte de aquí, esta parte que voy a colocar aquí subrayado, coloquemos un poco más grueso para que se alcance a realzar más. Esta parte que está subrayada en azul, esa se llama firma del delegado. Se
si no lo recordaban. Y la firma del delegado, ¿qué es lo que nos dice? Nos dice que, primero nos dice que esta función seno es una función pública, quiere decir que el acceso de la función es público. Estática, quiere decir que es una función de clase, es un método de clase. Perdón. Lo siguiente, lo que está aquí al lado, el double, nos dice cuál es el retorno. Sí, nos va a decir cuál es el retorno. Luego sigue el nombre, ¿no es cierto? El nombre de la función, del método. Y entre paréntesis se coloca el número de delegados, ¿no? Entonces, coloquemos tal vez eso sería bueno colocarlo como un repaso aquí. Un método en Java, una firma del delegado, un método consta de las siguientes partes. Entonces, ya lo miraron con Mauricio, pero pues, igual miremoslo nuevamente. El acceso, primero es el acceso, luego entre corchetes recuerden que para hacer lectura de sintaxis de un lenguaje de programación, los corchetes significa que es opcional. La palabra es static. Que puede ser opcional o no opcional, static ahí. Luego sigue el tipo de datos, tipo de retorno. Luego sigue el nombre de la clase. Los paréntesis, generalmente para el nombre de la clase. Y aquí van los argumentos, ¿no? Argumentos. Entonces, así es como estaba conformado una firma del delegado. Vamos un poco más grande aquí. Esto, ahí. El acceso coloquémoslo de un color. Coloquémoslo de un color azul. Esta palabra estática, aquí coloquémoslo de color verde. El tipo de retorno, coloquémoslo de color rojo. Y los argumentos, pues que tienen que seguir una sintaxis definida, pues que es como las variables, que coloquemos las de color, no, qué sé yo, les ya cabe con todos los colores. Bueno, lo coloquémoslo como en cursivo. Expliquemos cada uno de estos. Entonces, el acceso tiene las siguientes opciones, ¿no? Ustedes se acuerdan, ¿no? Pues un acceso puede ser público, privado. Esto es la programación orientada a objetos de todos los tiempos. Y acá en Java pues existe el acceso package, ¿no? Package este solamente es de Java. ¿Listo? Público, acceso público que pueden acceder todo el mundo a esos miembros o delegados, miembros de una clase. Privado, que solamente se puede acceder dentro de la clase. Package, que solo se puede acceder dentro del paquete. Eso era el acceso, ¿no? Eso es propio de la programación orientada a objetos. Esto de aquí, esta parte de aquí es como Java lo utiliza, ¿no? Esto del acceso, ¿no? El static, que puede ser público o privado, si un método es static. Un método es estático, significa que es un método de clase. Por lo contrario, por defecto, sin colocar la palabra static, es un método de instancia. Objeto, ¿no?
Algo es importante, ese tipo de retorno, ese tipo de retorno pueden ser todos los tipos de datos. El tipo de retorno es lo que revuelve la función. Retorna o vuelve la función. Entonces, por ejemplo, entero, double, flotante, ¿listo? Etcétera. Pues son infinitos, porque pueden ser hasta dos tipos que uno mismo defina, las clases que uno mismo defina, ¿no? Yo devolver un carro, pues coloco aquí el tipo carro, ¿no? ¿Qué cosa? ¿Por qué una llamada? Estoy aquí. No. Bien. Voy a colocar esto en silencio. Bien. Y double float, listo, ahí está. Y incluso pues tipos personalizados. Tipos complejos. Son creados por el mismo usuario. El tipo de retorno sería eso. Incluso, bueno, acá en Java se puede volver, la cosa es un poquito más cerrada. En Python se pueden devolver incluso funciones, ¿no? Acá se pueden devolver clases, ¿no? Solo clases o estructuras o enumeraciones. O tipos primitivos, ¿no? Como el int, el double, float, string, etc. Bueno, el string ya sería un tipo complejo, de hecho. El nombre de la clase, pues, es un nombre de la clase que sigue las variables, igual coloquemos, ¿no? El nombre de la clase. Entonces, aquí el nombre de la clase, pues, es un nombre elusivo a lo que realiza el método. Nombre elusivo lo que realiza el método y sigue las reglas de sintaxis de las variables. Entonces recuerden las reglas de sintaxis de una variable que empiece con letras, que no contenga espacios, que no tenga palabras claves, caracteres especiales. ¿Listo? Sigue las mismas reglas. Entonces el nombre de la clase va a contener eso, ¿no? Los argumentos, recuerden que es una lista de variables separadas por coma. Entonces, ejemplo A, entero A, coma, entero B, coma, float C, etc. Esos son los argumentos. Entonces, recordado esto, haciendo hecho ese repaso, pues aquí ya notamos lo que hacemos una lectura mejor de este método de agregado. Entonces, la función seno, por ejemplo, es una función de acceso público, así que no podemos acceder normalmente desde afuera, desde cualquier parte de un código. Por eso podemos decir mat.sin sin ningún inconveniente, la podemos usar. Y luego estático quiere decir que el método es de clase, no necesitamos generar una instancia, un objeto. Double, que va a devolver esta función seno, va a devolver un tipo double. Si le damos seno de 2.5, me va a devolver un número correspondiente a ese seno.
y el nombre de la clase, en este caso alusivo a lo que hace, pues la función seno. Y tiene un solo argumento que es de tipo double, o sea que por ahí dentro debemos enviarle un tipo double. Aquí nos dice qué es lo que hace la función, nos dice pues, argumentos o parámetros, que hace el ángulo que debes enviar en radianes, y el retorno es nos devuelve como el seno del argumento, ¿no? El seno de ese parámetro que estamos enviando. De hecho, argumento era mucho mejor que... bueno, argumento. Acá... argumento, sí, este de aquí. Está bien. Muy bien. Entonces, es la forma de utilizarlo, esta es la forma como de hacerle correcta lectura a esto. ¿Y cómo se utiliza? ¿Cómo se utilizaría la función seno? Esta parte de aquí, con esa sintaxis que se tiene, como estaba mejor, significa que la función seno se utilizaría de la siguiente manera. No sé cómo que esto aquí. Esto de acá. Recortemos esto un poco aquí para que nos quede solamente esta parte. De hecho, recortemos un poco más también aquí. Esa función seno que está aquí, esa función seno, se puede utilizar de la siguiente manera, ¿no? Entonces, yo puedo utilizar, como esto pertenece a la clase mat, ya sé que pertenece a la clase mat, entonces, para utilizarlo, pues yo voy a utilizar esto, ¿sí? Mat, punto, seno, un ángulo, por ejemplo, 2.5. Yo puedo utilizar una variable, ¿no? Entonces, por ejemplo, double, nombre de una variable, por ejemplo, no sé, jacobiano, por ejemplo. Jacobiano igual a mat del seno de 2.5. Así sucedería. Sí. Entonces, ahí miramos. Entonces, esta pertenecía a la clase mat. Aunque, bueno, no voy a detallar que pertenece a la clase mat, coloquemos esto como si fuera un formato de clase, coloquemos aquí. Entonces, la clase mat que está acá arriba, pues se puede usar de la siguiente manera, ¿no? Entonces, aterrizo la variable en una variable, double jacobiano, mat.seno de 2 puntos. Y con ese ejemplo, pues se puede usted ya deducir los demás, ¿no? Si es un coseno, pues sería mat.coseno de 2.5. Si es un arcoseno, mat.arcoseno del argumento que es ahí, ¿no? 1, por ejemplo. Y luego, pues pueden hacer lecturas de otras funciones, por ejemplo, la función pow, ¿no? Entonces, digamos, estoy acá, busco, por ejemplo, la función pow potencia. O, en este caso, pues la función pow diría que también es estática, tiene un acceso público, la instancia es de clase, se va a devolver un double y tiene 2 argumentos en este caso, ¿no? Entonces hay que mirar qué es cada uno de los argumentos. Por acá puede decir A es la base, B es el exponente. Entonces, el valor que retorna es A a la B. Entonces ahí está la documentación para que puedan ustedes hacer uso de la clase, ¿no? Igual hay para redondear, ¿no? Y dice cómo si ustedes pueden redondear, cómo pueden sacar valores aleatorios. Bueno, y pueden hacer uso de estos ejemplos. Por ejemplo, para hacer uso del ejemplo anterior, digamos, creemos un nuevo proyecto Java Application, o podría ser un archivo nomás. Pero pues un archivo tengo que necesariamente colocar una aplicación Java, voy a colocar Java Application. Siguiente es en esta clase número 4, aquí. Démosle ejemplo de Excel. Para finalizar. Entonces aquí, por ejemplo, coloquemos este mismo ejemplo, ¿no? Entonces, vamos de double jacobiano,
jacobiano igual a mat.sin 2.5. O pues hagamos el más interesante, ¿no? De mat. Incluso puedo llamar a la constante pi de pi medio, que debería darme 1. Entonces, tenemos el resultado de ese jacobiano. Ahí está. Damos play. El play, ya. Efectivamente, el seno de pi medios pues da 1, ¿no? Bien, ya está. Pues en la clase pasada miraron algunos ejemplos de esta clase MAT, utilizando la biblioteca POW. Y pues sí. ¿Puede regresar a Netflix, por favor? Pasa que este día nosotros utilizamos el MAT tanto para logaritmo y para potencia, ¿correcto? Pero nosotros hacíamos primero. Aquí dice double jacobiano y nuevamente toca escribir double para posteriormente colocar la mat POW y eso. Porque aparece error y no le quita ese double. Porque, bueno, en este caso no hay ningún problema porque es un double, ¿no? Pues ese pi es un tipo double. O sea, vamos a mirar, aquí miramos que pi es una constante que es de tipo double. Pero, por ejemplo, si yo le hubiera dado 3.1415, bueno, en este caso no está dando error. A ver cómo genero el error. A ver, vamos a mirarlo aquí, aplicación G1. Para replicar el error. Vale, aquí no hay ningún problema tampoco. O sea, en los argumentos no hay ningún problema, solamente en el tipo de retorno. Es porque lo estamos diciendo algo como esto. Yo digo, por ejemplo, aquí, que es un tipo float. Pues me bota un error. ¿Por qué? Porque la firma del delegado del seno dice que retorna un double. Y yo quiero convertir un tipo, el double es mucho más grande que el float, ¿no? Entonces, esto es como decir lo siguiente. Entonces, el double tiene, por ejemplo, 16 bytes. Tiene 4, 8, 12. Digamos que tuviera 8. 4, 8, para que entiendan. Un double ocupa todo esto en memoria. Supongan que toda esta matriz es una memoria RAM, ¿no? Entonces, es un tipo de datos double. Y este de acá es un tipo de datos float, la 4 solamente 4 bytes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Él dice, bueno, yo quiero, usted lo que está tratando de hacer es pasar todos estos bytes que tiene usted en este espacio de memoria que es más grande a este espacio de memoria más pequeñito. Entonces, por eso dice, no, pues, no puedo. Sí, o sea, usted ha tratado de arreglar, tiene una cantidad de ropa en un cajón de este tamaño. Imaginen toda su ropa, sus chaquetas, digamos, el cajón de las chaquetas. Y quiere meter eso en el cajón de las medias. Pues no le va a alcanzar, ¿no? Entonces, algo así es lo que pasa. Pero puede que solamente tenga una chaqueta, o 2 chaquetas, o 3 chaquetas, no esté lleno. Entonces, ahí sí le va a alcanzar. Entonces, para ese caso, pues por eso estaba botando un error, ¿no? Entonces, él dice, yo le ofrezco una solución. Aquí aparece el bombillito, ¿no? Le ofrezco una solución que es hacer un casting. En Python, pues ese casting ocurre de forma automática, ¿no? Acá en los lenguajes como C, como C#, como Java, pues no son interpretados, no son compilados. Entonces acá hay que decirle, hey, aquí puede haber un error de conversión, entonces hacemos una conversión explícita, se llama casting, ¿no? Y le colocamos el float ahí y hace la conversión. Entonces dice, trate, es como decirle, van a enviarle el mensaje, trate de hacer este tipo de datos que estaba más grandote, trate de convertirlo más chiquito, haciendo caber la información que estaba ahí en el otro espacio. Eso se llama casting, ¿no?
Y nosotros lo podemos hacer así, de esa manera, ¿no? De igual manera, pues el editor les ayuda, ¿no? Entonces aquí dice, aparece el mensaje, dice cast. O la otra solución dice, cambie el tipo de jacobiano a double. Entonces, la solución es que hagan eso, ¿no? O dice, la primera solución es que haga un cast. Ahí. ¿Listo? Entonces hay dos soluciones, pues. Claro, o sea, si yo quiero meter yo recogerlo en la pantalla. ¿Cómo? No alcanzas a entender. Tienes mucho ruido en tu micrófono. Vale, bueno, pero esas son las dos alternativas que había, ¿no? Entonces, como este ofrece un tamaño muy grandote y yo trato de meterlo en algo de tamaño muy pequeño, pues las soluciones son, bueno, pues hago crecer el cajoncito, pues, coloco del mismo tamaño, o hago forzar que esta parte de acá, esto que es más grande, forzo a que se haga más pequeño, hago alcanzar esa información. ¿Listo? Pero pues para algunos números puede que no sea muy bueno, no se pierda exactitud. Entonces, digamos que yo tengo el máximo de precisión en esta variable, entonces, y trato de pasarlo a float, entonces voy a perder información. Entonces, lo mejor, pues sí sería que se trate de ampliar, ¿no? Para esos casos a double. En este caso, pues trabajé con float yo, para poder tratar de abarcar, pues, como que salgan esos problemitas para que pueda mirar a ver si ustedes los pueden resolver, por un lado, y ver que la parte conceptual, a ver cómo está, ¿no? Cómo les quedaron estos conceptos que son propios, pues, eso generalmente es propio de fundamentos de programación, ¿no? Más que todo. Pero bueno, si no los tienen, no se preocupen, que aquí está el profesor para guiarlos, ¿no? Entonces, bien. Estábamos en entonces métodos estáticos de clase, se entendió algunos conceptos, de pronto usted los tenía olvidados, entonces ahí están nuevamente. Y la otra parte es operaciones con cadenas. Entonces, operaciones con cadenas, vamos a... Tengo esto. Pero para ver métodos de cadena, pues, entonces vamos a ver aquí métodos de clase, ¿no? Sino que vamos a mirar métodos de instancia, que sería la otra parte. Métodos de instancia, que son los que más comúnmente ustedes miraron. Entonces, por ejemplo, en la clase Math no hay ningún método de instancia, todos son estáticos. Los métodos de instancia pues no tienen declaraciones así, pero por ejemplo, si yo me voy a la definición de string, la otra aplicación, la voy a cerrarla. Ejercicios de estructuras, voy a cerrar también. De Gauss-Jordan, cerrar también. Java Application 5, cerrar también. Ejemplo de seno, y esto ya está. Vamos a hacer otro ejemplo. Java Application, vamos a dar siguiente, vamos a darle ejemplo. Vamos a darle ejemplo de concatenación. Es un ejemplo muy, muy sencillo para explicar variables de instancia. Aunque creo que no es de instancia, a ver. String.concat. Perfecto. No es de instancia. No es de instancia, no es de clase. Entonces, la clase string nos ofrece un buen panorama para poder explicar los métodos de instancia y métodos para recordar, ¿no? Porque pues esto ya lo han visto, pero de pronto pues se les olvidó por alguna razón u otra. Entonces, para explicar un método de instancia vamos a explicar el método concat. Entonces, voy a irme acá, este API, ¿dónde hay un buscador aquí? No hay buscador, all class. Vamos a buscar la clase string.
están nuestras strings ahorita? Aquí está la clase string. Bien. Pues aquí está la clase string. Entonces, voy a buscar el método que es concat. Aquí está el método concat. Entonces le podemos hacer una lectura a este método. Y que concat ya no es un método de... Vamos a copiarlo. Este concat que lo voy a colocar en sus slides. Este concat. Bueno, yo hice una explicación aquí, un método de clase, un método de instancia. Voy a hacer la explicación. Entonces, un método de instancia, objeto, es un método que necesita de un objeto para ser ejecutado. Por ejemplo, la función concat de la clase string. Entonces me voy a traer esta clase. Hagamos una lectura. Ya explicamos cuál es la firma del delegado. Entonces aquí tenemos una firma del delegado. Aquí está la firma del delegado del método concat. Entonces vamos a ampliar un poco. Aquí subrayado. Este es un método público de objeto, un método público normal que devuelve un tipo string que concatena, es decir, que une cadenas, y lo que se envía es otra cadena. Entonces, hay una cadena y él me concatena con otra cadena. Entonces, acá sí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, aquí envío a un objeto, a ese objeto le digo que concatene con otro objeto, y lo que va a retornar son caves, ¿no? Por ejemplo, tenía caves, y se amplió una vez caves, ¿no? O aquí con to, ¿cierto? A la palabra to lo concatena con get, lo concatena con her, y retorna to get here, ¿no? Entonces, ahí observamos cómo se puede usar ese método. Sin embargo, pues miremos el ejemplo acá para que quede un poco más. Entonces, acá voy a decirle string, por ejemplo, palabra 1 igual a, por ejemplo, coloquemos el clásico for. Yo lo voy a concatenar. Entonces digo, mira, este ya es un objeto, palabra 1 es un objeto, entonces palabra 1.concat. Puedo usar ese método y puedo colocar aquí la palabra número 2. Entonces, por ejemplo, voy a colocar aquí string palabra 2 igual a mundo. Entonces, al concatenar se van a unir las dos, palabra 1 con palabra 2, y lo que voy a obtener es hola mundo. Entonces, vamos a imprimir y vamos a decirle imprima la palabra 1, que es donde quedó todo unido, ¿no? Entonces vamos a ver, le damos play. Vamos a darle play y ahí dice solamente hola, porque claro, ese me devuelve otra palabra concatenada y me devuelve otra palabra 3. Entonces la palabra 3 ahí la palabra 3 tendrá el hola mundo. ¿Sí? Recuerden, el objeto, aquí ya necesito un objeto, no puedo hacer string concat. Observen, no puedo hacer string concat. String, la clase .concat, no existe. Por lo tanto, yo debo utilizar, para poder utilizar ese método concat, pues debo utilizar de un objeto, es decir, de una variable que sea un string para poder utilizar ese método.
Entonces, en este caso concat, y ahí puedo unir la palabra. Puedo utilizar ese método. Entonces, hay un ejemplo de cómo unir. De hecho, pues acá en Java se puede unir de forma más fácil, solamente es como para hacer el ejemplo. Acá se puede unir con el operador. Se puede unir con el operador más. Si yo puedo decir palabra 1 más palabra 2, y con ese operador me hace la misma operación concat, ¿no? Ese operador está sobrecargado. Entonces, ese es un método de instancia, pero podemos colocar acá, por ejemplo, para hacer un poquito más dinámico el ejercicio, podríamos hacer algunos métodos propios de clase y métodos de objetos para entender un poco más claro el concepto, que es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces ahí quedaría ese ejemplo, vamos a grabar. No sé si tengan alguna duda hasta ahí, ya recordaron los conceptos. Aquí no voy a colocar ejemplo porque pues ya tenemos ejemplo en el mismo lugar donde está la documentación. Bueno, entonces, ¿sí? Yo tenía una pequeña duda en el método que usted había hecho del MAT. En ese momento fue un poquito el internet y no le pude escuchar bien una partecita. Sí, no sé si podemos volver a al método, más bien dicho, que yo. ¿Esto? Eso. En ese momento cuando usted, como bueno, ya sabemos que ese del método cuando utilizamos MAT y colocamos el del seno, nos pide así como un tipo double. Pero lo que hizo usted fue una conversión que no, esa fue la que no escuché. ¿Qué tipo de conversión es esa, por decirlo así? ¿En qué parte? En esa cuando dice float jacobiano igual a el paréntesis float. Ahí lo conversionó ese. Aquí lo que se está diciendo es dado del cajoncito ese, ¿no? O sea, el mat.seno devuelve un double, ¿no? Sí, es un tamaño mucho más grande, es un espacio de memoria RAM mucho más grande que el float. Y como yo aquí le estaba diciendo antes, él estaba diciendo que aquí prácticamente se le está diciendo que haga calzar ese tipo de datos grandototes, ese double, en este dato pequeñito, float. Entonces él dice, no se puede, son tipos incompatibles, van a perder información, dice, ¿no? Posible lossy information, posible lossy conversion from double to float, dice, ¿no? Entonces, posible pérdida en la conversión de double a float, dice, ¿no? Entonces, él da dos soluciones, uno es hacer casting, ese concepto que ustedes miraron seguramente por allá en programación de objetos, ¿no? Con Mauricio podrían haberlo visto. Estas soluciones, o bueno, hago el cajón o más grande, o hago que lo que tenía el contenido de ese cajón más grande lo trato de hacer más pequeño, ¿no? Al tratar de hacerlo más pequeño, por ejemplo ahí, él va a poder. ¿Listo? ¿Por qué? Porque float ocupa 4 bytes. Entonces, ahí ya ese tipo de double, aquí pues lo que había de contenido trató de forzarlo a que se convierta en un dato más chiquito. Y la otra forma de solucionarlo que yo les decía, pues es diciéndole, pues si efectivamente pues el mat, esa función seno me devuelve un double, pues yo pues lo aterrizo en un double, ¿no? Para que no haya ese problema. Que es el mismo tamaño dato, si no me sale el error, ¿no? Pero pues cuando según las necesidades, ¿no? Según lo que ustedes vayan a necesitar, ustedes ya van a tener que ver si utilizan un tipo u otro. De hecho, aquí, si yo le digo entero, no me debería salir error tampoco. Miren que no tienen que ser del mismo tipo. ¿Por qué? Porque un flotante ocupa 4 bytes y un entero ocupa 4 bytes. Se trata de espacio y memoria. ¿Listo? De eso se trata. Ahí les van a salir errores de lossy conversion, de pérdida de información. Cuando traten de convertir de un tamaño, de una variable de un tipo de datos más grande a una variable de tipo de datos más pequeño. ¿Vale? Listo, gracias. ¿Vale? Aquí no sale error por eso, ¿no? El entero es un valor, es una variable, digamos, es una palabrita que reserva un espacio de memoria de 4 bytes. El
float también, un espacio de memoria de 4 bytes, son el mismo, entonces son del mismo tamaño, entonces sí calza. En este caso va a haber una pérdida de información en cuanto a la precisión, ¿no? Pero pues se puede lograr, ¿no? Se puede lograr por tamaños, se podría lograr. Pero lo ideal pues es que sea del mismo tipo, ¿no? Ya. Según las necesidades del problema, pues ustedes ya van a mirar qué tipos de datos escoger, cuándo realizar. Eso pues depende de a veces de los propios datos que se han definido, ¿no? Digamos, en una clase alguien colocó ahí todos los datos de tipo float y necesita hacer operaciones matemáticas, entonces van a tener que hacer casting, ¿no? No hay otra forma. Pero bueno, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? O sea, que son cosas que hay que tener en cuenta. Y sin embargo, pues siempre les pido que por favor, como estamos utilizando ya un editor más profesional, que podríamos utilizar el bloc de notas, pues que se fijen en las ayudas, ¿no? Entonces aquí dice incompatible types, que es lo que sucede, y pues generalmente este bombillito da algunas soluciones, ¿no? Miren que aquí da varias soluciones, ¿no? Diga aquí cast, hacer casting, entonces me coloca esa palabrita ahí, o la otra, dice la otra solución que estaba dando, yo le doy al bombillito y dice cambiar el tipo a jacobiano Ludov. Y incluso hay otra cosa, split dice. Bueno, ese split no sirve para nada. Cambiar el tipo a double, ¿no? Es la otra solución que estaba dando. Es probar, a ver qué solución y tratar de entender qué es lo que está haciendo, por qué funciona la solución. Es la recomendación pues que les haría. Bien. Ahora, hecho estos dos ejemplos para hacer ese repaso, pues las operaciones lógicas creo que no tendrían ningún inconveniente, porque pues son todos operadores, ¿no? Entonces solamente tener en cuenta que el AND es con los operadores ampersand, el OR con las dos barritas, el SOR es con este no es el operador de potenciación, no es el operador de hecho para ningún lenguaje, ¿no? Para ningún lenguaje de programación es este operador es de potenciación, creo que para R de pronto, ¿no? Para R creo que sí es ese. Tal vez para MATLAB también. No, para MATLAB no es ese. Para en Excel sí se puede utilizar este como potenciación, ¿no? Acá en Java y en otros lenguajes significa SOR, ¿no? La compuerta SOR. Y el operador not de negación es este de aquí. Los operadores de comparación pues son los clásicos y normales que se utilizan en todos los lenguajes. Tener en cuenta que la comparación de igualdad siempre va a ser con doble igual, no igual. Bien, lo que se quería es pues hacer un ejemplo para entender ya, por ejemplo, los métodos de instancia y de clase de forma más, digamos, haciéndolos nosotros mismos, no son una construcción propia. Entonces voy a crear un nuevo proyecto, voy a decirle Java Application siguiente, vamos a decirle que vamos a hacer como vamos a hacer las operaciones clásicas, donde vamos a decirle métodos útiles, digamos, métodos útiles. Vamos a la clase. Yo tengo una clase que se llama métodos útiles. Voy a colocar aquí dos clases de métodos, van a hacer lo mismo. Voy a colocar una suma estática, es public static, void. Eso era muy importante, ¿no? Void significa sin tipo, que no devuelve nada, ¿no? De hecho, coloquemos acá en un slide de pronto, no que el retorno vuelve a funcionar in double flow. El tipo void significa sin tipo. Tocar aquí. Y por lo tanto, el retorno puede
excluirse. Puede excluirse. Es decir, que no es obligatorio. Es decir, que un método que tenga, usted lo declare con el tipo de retorno void, puede ir con retorno, puede ir sin retorno. ¿Listo? O sea, se colocar la palabra return, pero sin embargo, pues si no quiere hacer no quiere colocar la palabrita, pues no es obligatorio, no hay ningún problema. Pero bueno, puede ser útil que sí la coloquen en algunas ocasiones, ¿no? O sea, por ejemplo, para hacer un salto en alguna otra parte. Entonces, bueno, que aquí vamos a hacer con ese método hoy, pues ya haremos algún ejemplo, pero ahorita pues la idea es que se entienda, ¿no? Que recuerden más que todo de qué se trataba esto de los métodos estáticos y los métodos de clase y los métodos de instancia. Entonces voy a declarar un método de clase, aquí, método de clase. ¿Listo? Y voy a declarar una suma normal. La suma va a necesitar dos parámetros, entonces double A, double B, dos argumentos. Pues ahí tenemos la firma del delegado y está creada. Entonces tengo la suma y para sumar pues voy a decirle que retorne, que haga la suma A más B. Muy sencillo. Ese sería el método de clase. Para hacer ese mismo método con un método de objeto, pues sería public double suma. Y acá le enviaría double. Vamos a retornar. Pero vamos a hacerlo como sí, vamos a hacerlo con los dos argumentos. Double A, double B. Podría ser un poco más interesante, pero bueno, digamos así. Vale, aquí pasa algo, es que me va a decir que tengo la misma firma del delegado para los dos métodos. A ver, veamos. Ya existe, dice. Definen la clase del método útil. Están definidos en la misma. Hasta aquí. Ahí toca hacer diferente o bien cambiar el número de parámetros. Sí, voy a colocar sumados como objeto. Voy a hacerlo más interesante, más interesante. Voy a colocar aquí. Voy a colocarle un atributo público para poder entender eso. Vamos a colocarle un número. Y aquí voy a enviar otro número. Pues yo voy a sumar el método, o sea, le voy a sumar a ese objeto, vamos a colocarle suma. Ya tengo un número, pues este método útil va a tener un número. Y de hecho creemos el delegado aquí. Tenemos el objeto, el constructor. Entonces, para crear el constructor, recuerden el mismo nombre de la clase, public métodos útil. Vamos a crearlo con un número aquí. ¿Okay? Y vamos a decirle thisNum igual a no. Este es el constructor. Y acá voy a decirle que me sume el número que tiene el objeto, con el número que me viene en la suma. Listo.
Entonces, vamos a ver las dos formas de consumir cada uno de los métodos. Entonces, vamos con el primero. Entonces, yo voy a decirle que quiero tomar dos números, para decirle que quiero dos números, double, voy a colocar una A igual a 25.5 y una B igual a 35.5. Y voy a mostrar la suma de estos. Entonces, voy a decirle aquí resultado, double resultado igual a. Entonces, para consumirlo de forma estática, método de clase, para consumir con el método de clase, pues yo tendría que decirle método útil, nombre de la clase, punto sumar la A y la B. El número A con el número B. Entonces aquí mostraría el resultado. Entonces hagamos uso del operador concatenación, que puede utilizar el método o la concatenación, ¿no? Utilicemos el método mejor. No, utilicemos mejor el operador, porque si no voy a tener que hacer varias cosas. A más concatenado con el más, concatenado con la B, concatenado con el igual, que sea la E. Entonces, ahí me debería otorgar la suma. Vamos a darle play. Vamos a darle play. Y ahí me sale 25.5 más 35.5, 61. Es un método que hace una tarea muy compleja. Vale, bueno, es que está muy suave el ejemplo, pero con esto la idea es que se entienda cómo es que se declaran, cómo es que se consumen. Profe, una pregunta. Sí. Esa parte del constructor, yo no la entiendo. O sea, ¿cómo se define el constructor? ¿No vieron constructores tampoco? Eso sí eso está preocupante. En la cuestión de instanciamiento del constructor estábamos, por decirlo así, ¿no? En cuestión del método util, se podría decir como igual new, ¿se me entiende? La método útil, digamos M igual new, método útil y así es como estamos en cuestión del constructor. Aquí, aquí en este momento no estamos utilizando el constructor porque no estamos utilizando un método de clase, ¿no? O sea, el método no necesita instancia. Pero ¿qué es el constructor? El constructor, para recordarles, porque pues es un recuento, está bien, pero ya estuvo preocupante eso. El constructor es un método que se encarga de inicializar las variables, los atributos de una clase. Eso es lo que hace el constructor. Y pues sirve para construir objetos. Por aquí, con este método, pues es como se construyen objetos, ¿no? En Python, pues tiene una sintaxis extraña y es con el método init y por ahí es el constructor. Es la forma de hacerlo Python. Acá, pues como todos los lenguajes como C#, como JavaScript, como Visual Basic, como Java, bueno, eso es Java, Dart, Kotlin, el método constructor tiene el mismo nombre de la clase, ¿no? Lo primero. También tiene, como es un método, pues tiene método de acceso, es público, y aquí se envía el número de parámetros que se quiere colocar. Entonces aquí tengo un atributo que esta clase método útil tiene este atributo que se llama número, y aquí lo estoy inicializando. Es decir, lo que viene por acá se lo voy a colocar a este atributo. Entonces tiene un número, pero lo inicializo con este número de aquí. Y aún no se lo he utilizado porque pues todavía no estaba en métodos de instancia, ¿no? Pero ya lo voy a utilizar. Entonces, ahora sí utilicemos. ¿Método? Otra pregunta. ¿Y ahí en el constructor siempre va a ir this antes de la variable? Siempre y cuando haya redundancia, ¿no? Entonces, recuerden cuando se utilizaba self en Python, cuando se utilizaba this en Java.
Entonces, this es que hay una no es redundancia, hay ambigüedad. Aquí hay ambigüedad, porque aquí el argumento le coloqué el mismo nombre del atributo. Entonces, ¿yo cómo diferencio el atributo del argumento? Pues la única forma es decirle que yo tengo un atributo. Entonces, this.num. Si acá pues no tuviera, se llamaran diferentes, por ejemplo, el argumento le dije num2, entonces ahí pues no sería necesario colocar la palabra this, porque no hay ambigüedad. This num igual a num2. Pero puedo colocar this. En Python sí es necesario utilizar siempre el set. Esto acá en Java no. En Java pues si no hay ambigüedad, como en el caso de aquí, podrían quitar la palabra this, ¿no? Listo, profe. Gracias. Listo. En Python no se puede hacer eso. En Python toca colocar como sea la palabra set. Bien. Acá sí, ¿no? Pues acá pueden, si no hay ambigüedad, ahí está bien. El editor les ayuda, ¿no? A saber, por ejemplo, aquí, si yo colocaba la ambigüedad num, ahí se dan cuenta que aquí no puedo llegar, no alcanza. Él sortea la ambigüedad diciendo, bueno, se queda con el argumento. Entonces, aquí los atributos siempre los va a marcar en verde el editor, ¿no? Entonces, miramos que aquí es como si estuviéramos asignando el mismo argumento con el mismo valor del argumento. Diciéndole 5 igual a 5, 6 igual a 6. Entonces, como hay ambigüedad, aquí sí, this.num. ¿Listo? Y se lo coloca así generalmente con ambigüedad porque es como un estándar, es una buena práctica también, ¿no? Ya se van a dar cuenta, o sea, yo podría haber generado este constructor. Si con el editor puedo decirle generar constructor y me lo va a hacer. De hecho, os podría mostrar eso rápidamente. Clic derecho. Yo creo que les mostré en la anterior clase que había una opción de insertar código. Aquí está. Aquí le puedo decir constructor. Coloco genero y me lo coloca con las buenas prácticas y todo, ¿no? Que es lo mismo que había escrito antes. Pero es manejo del editor. Ojalá pues lo puedan escribir ustedes por su cuenta mejor, ¿no? Bien, método de instancia. Entonces, voy a utilizar este método de acá, este método de objeto de que sale. O método de instancia o objeto, ¿no? Pueden llamar de las dos maneras. Creo que en la literatura se lo encuentra más como de instancia. Entonces, ¿qué hago? Pues necesito de un objeto, ¿sí? Porque no puedo llegar a este método si no tengo un objeto. Entonces yo digo métodos, creo un objeto, métodos útil. Mi objeto lo voy a llamar OBJ, pero no es una oveja grandota, sino una variable que le coloquemos otro nombre. Coloquémosle O. ¿Listo? Y le digo nuevo, métodos útil. Ahí. Métodos útil. Inicialicemos con un número, digamos el mismo, 25. Digamos de 35.2. O 40.2. 40.2. Eso es lo de menos. Entonces ahí tengo un objeto que tiene una variable numérica, una variable num, que se ha inicializado con 40.2. Ahora bien, para sumar, para utilizar el otro método, por ejemplo el método suma, pero que tiene solamente un argumento, sumarlo con ese 40.2, yo podría hacer lo siguiente. Entonces double resultado 2, por ejemplo, ¿no? Resultado 2 igual a el objeto punto sumar, súmele al valor que tiene, súmele, por ejemplo, un 40.3. Entonces, para mostrarlo, pues ya podría ver aquí el resultado en esta variable número 2, ¿no? So, ahí, aquí le voy a decir resultado 2. Bueno, voy a utilizar esta línea de acá que estaba ya armada, estructurada. Ahí, A, B, y acá sería el resultado. Va a mostrar el resultado número 2. Entonces lo muestro, play, y ahí miramos que me hace la suma, ¿no? 40, la primera pues ya la habíamos visto, que ya nos daba el 61, estaba bien. Y acá 40 más 40, pues 40.2 más 40.3, 80.5, está correcto.
Pero aquí he fallado porque he impreso la A y la B, ¿no? Entonces, para corregir eso, pues deberían ser los métodos propios de este método sutil. Entonces, A no sería, sino que sería el objeto punto el número más ese 40.2 que no lo coloqué como variable, ¿no? Entonces, coloquémoslo como una variable double, digamos C igual a 40.2. Yo no podría coescribir directamente 40.2 ahí, ¿no? Pero sí queda como más chévere. C igual a R, entonces ahí ya vamos a mirarlo. 40.2 más 40. A ver, ¿qué pasó? Ah, ya es que era 40.3 aquí. 40.3, este sí era 40.2. Perdón, 40.2. 40.2 más 40.3, 80.5. Entonces, bien, con esto pues se ha atendido como unos conceptos preliminares que deberían haber arrancado ustedes este curso, pues yo supuse que ya deberían haberlos tenido, pues, pero al parecer no, al parecer aún falta bastante. Sin embargo, pues aquí tienen un ejemplo, una serie de ejemplos con los que ustedes se pueden asociar o recordar, tal vez, porque tal vez sí los miraron, pero pues a veces los estudiantes tienen una capacidad de olvidar los conceptos de forma muy rápida. Sí. Vean, sino que en cuestión de distanciamiento de objetos, los habíamos creado como clases diferentes, o sea, pestañitas diferentes, si me van a entender, ¿verdad? No en la misma clase. Entonces ahí pues lo que viene siendo el método de, pues que ya lo hicimos, el método constructor, y también el principal, el main. Entonces lo habíamos visto, o sea, ahí solamente en esa pestaña, siempre la hacíamos en diferente. Creo que a eso se refería el compañero que quedó un poquito perdido. ¿Sí me entiendes? No. O sea, el método main siempre lo hacíamos en una pestaña totalmente diferente, ¿sí? Entonces, al momento de instanciar el constructor, bueno, ejecutábamos, era así, no lo habíamos hecho en una sola pestaña. Ahí, ¿me entiendes? Ah, vale, no, pero bueno, eso de menos, eso de menos. Yo podría haber colocado estos métodos suma en otra clase, ¿no? O sea, claro, sino que yo creo que ahí fue donde el compañero también se equivocó y como no miró las dos pestañas, pues a lo mejor se le hizo volar. Vale, sí, esta clase puede ser, es principal y tiene métodos, ¿no? Puede tener varios métodos más. Pero si no, pueden arrojarla en otra clase también, claro. Pueden colocar una clase matemática propia y colocar varios archivos. Todo depende de la imaginación, ya, y la forma de cómo se quiere construir. Eso ya es arquitectura. Bueno, creo que se nos acabó el tiempo, Se nos acabó el tiempo al parecer. Sí, se acabó el tiempo. Bueno, ese fue un recuento, nos tocaba hacer este repaso. Para si veo el ejercicio de aprendizaje deductivo de la anterior clase. Pueden existir algunos conceptos todavía que estén olvidados o no se hayan visto. Yo más creo, me voy por más que todo que se haya olvidado el concepto, más que no se haya visto. Profe, una pregunta. Ahí cuando hizo la suma con objetos, ese double C, ¿dónde queda? El double C. Bueno, aquí podría colocar la C. Ahí. Ya. Sí, es que más que todo para no escribirlo, ¿no? Porque yo podía escribir el 43 aquí como constante. Y es como hay como un juego con las variables. Sí. Porque yo hubiera podido escribir perfectamente aquí más 40.3.
pero así queda como que si hubiéramos hecho algo más interesante. ¿Listo? Va a dar lo mismo, ¿no? Vale. Listo. ¿Vale? Eso era de cara como para que se parezca un poco, para que traten como de aterrizar los mismos pasos que estaban arriba con el método de clase, con el método de objeto. Que haya sus similitudes y puedan ver las diferencias también. Bien, entonces recuerden, el método de clase, la diferencia es que el método de clase se puede utilizar directamente, sin ningún objeto, ¿sí? Sin crear una instancia. Esto es instanciar. Aquí hay un objeto ya. ¿Sí? Cuando decimos nuevo objeto en Python, pues los que estaban acostumbrados a Python, pues sería así, ¿no? Python sería así. Acá pues en Java pues se aplica una palabrita nueva, se aplica una palabrita que dice nuevo y ahí ya se crea el objeto, ¿no? Y los métodos de instancia pues se dan cuenta que necesitan del objeto para poder funcionar. Esta suma de aquí no la podía acceder de esa otra manera. Ustedes pueden darse cuenta con esto. Le digo métodos, suma, solamente aparece la suma que estaba como estática, esta de acá. No aparece la otra. ¿Vale? En cambio, ¿qué pasaría con el método objeto? Eso pues los dejo para su casa, para que mire qué puede ver este objeto, qué tanto puede mirar de la implementación que tiene esta clase. Eso ha sido todo, chicos, que estén muy bien. Hasta la próxima clase. Hasta luego, profe, muchas gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Profe.